Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas noches. Analizamos la política de nuestra comunidad. Hoy tenemos debate parlamentario con los presupuestos como pilar fundamental de nuestra tertulia análisis. Hablaremos de las enmiendas presentadas a las grandes cifras de Navarra. El Partido Socialista, por ejemplo, presentaba 297 enmiendas a los presupuestos por 181 millones y el Gobierno, dirigido por Uxue Barkos, ha acordado 128 enmiendas a los presupuestos por valor de 20 millones. Hablaremos de la negociación presupuestaria y de, como decimos, las grandes cuentas para Navarra. Pero también nos ocuparemos de la situación que viven las carreteras y de cómo afectan a los navarros que transitan, como ven, por esa carretera con esas retenciones en la zona de Irún y que, por supuesto, afectan también a trabajadores y a usuarios de nuestra comunidad foral. Hoy sobre este asunto se pronunciaba el vicepresidente del Gobierno, Manu Ayerdi. Comenzamos ya nuestro debate parlamentario. Y saludamos ya a nuestros invitados de hoy, representantes en este caso de Geroa Bai, el parlamentario Koldo Martínez. ¿Qué tal, señor Martínez? Gabón, buenas noches. Gabón, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Koldo, también saludamos en este caso a Carlos Couso, representante de Podemos Orain Bai. ¿Qué tal, Carlos? Gabón, buenas noches. Muy buenas noches. Con nosotros también está hoy Javier García, parlamentario del Partido Popular de Navarra. ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Señor García. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y también con nosotros el señor Javier Esparza, representante parlamentario de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal, señor Esparza? Buenas noches. Gracias y bienvenidos todos a este debate en el que nos fijamos en los presupuestos, en los movimientos de la oposición y en los movimientos del Gobierno al respecto. Les contamos en primer lugar las enmiendas que presenta el Partido Socialista y que explicaba de esta manera la secretaria general del PSN, María Chivite. El PSN lo intenta. Nos comprometimos con ellas en que íbamos a agotar todas las vías, todas las posibilidades. Creemos que por la vía política se puede solucionar esta cuestión. No queremos abocar a las madres a la vía judicial. Y la solución está aquí para el PSN, en este documento que está analizando el Parlamento desde hace unos días. Entendemos que es una propuesta razonable, que es una propuesta desde un punto de vista presupuestario pues más posibilista. Los socialistas presentarán dos enmiendas a los presupuestos. Una a la ley de acompañamiento para que quede fijado por ley el reconocimiento del derecho a la devolución a esa prestación, que se hará de manera plurianual. La segunda será en partidas presupuestarias concretas para devolver el próximo año una parte de ese dinero. Medidas que no solo comprometerían al actual gobierno. Siendo unos presupuestos que no va a gestionar únicamente este gobierno, porque va a acaparar dos legislaturas, o sea, dos gobiernos diferentes a lo largo de este año, entiendo que sería más que necesario o sería más que conveniente que el Gobierno de Navarra tuviera bien reunirse con el Partido Socialista. Una cuestión que Chivite pondrá encima de la mesa en su próxima reunión con la presidenta Barkos, más allá de hablar con todos y cada uno de los grupos del Parlamento para llevarla adelante. Hoy precisamente sobre esta situación y sobre las enmiendas a los presupuestos generales de Navarra se refería la consejera portavoz del Gobierno, María Solana. Desconocemos el detalle de la propuesta, no sabemos cómo pretenden materializar, no hemos tenido constancia. No sé, hasta hace escasas horas creo que los grupos parlamentarios también tenían duda en cuanto a qué forma iba a tener esta propuesta, por lo tanto no estamos en disposición de valorarla. Como han escuchado en voz de María Chivite, se hace un planteamiento vía enmienda también para recuperar o devolver a las madres y padres navarros el IRPF por las prestaciones de maternidad. Abrimos ya el turno. Comenzamos hoy con el señor Couso. Enmiendas a los presupuestos que también bueno, pues ven a través de las enmiendas apoyadas por el cuatripartito mejoradas áreas como salud, educación, sanidad. Sí, evidentemente nosotros no hemos hecho
enmiendas por el importe que hace de una forma bastante manirrota el Partido Socialista. Claro, no es lo mismo cuando se tiene responsabilidad de gobierno, de apoyo al gobierno, que cuando se está ejerciendo oposición. Nos hemos quedado en enmiendas por valor de 20 millones, porque evidentemente el gobierno presenta un proyecto de ley de presupuestos generales de Navarra que es acorde con el acuerdo programático y el desarrollo de lo que tenemos pactado, y luego sobre eso nosotros, el cuatripartito, pues vamos corrigiendo algunos aspectos donde creemos que, bueno, pues que hay que meter un poco de impulso o corregir, ¿no? Sí, hemos hecho una apuesta por mejorar todo lo que es en educación el 0-3, porque creemos que es importante. El 0 a 3 años no es solo una medida de igualdad de oportunidades en la educación, sino que también tiene que ver mucho con la conciliación, con otros aspectos. Hemos metido también enmiendas para que se impulse todavía más la economía social y todavía los autónomos. Entendemos que después de estos años de crisis estos sectores han demostrado que han sido los únicos capaces no solo de no perder empleo, sino de generar, y además nos interesa cortar con la dependencia que tenemos de captar capitales extranjeros para nuestra industria. Hemos metido enmiendas para mejorar las carreteras también, se ha hablado antes del tema de carreteras. Tenemos una situación con un déficit de casi 150 millones en conservación, y aunque el presupuesto es ajustado, entendemos que hay unas razones de seguridad donde ahí tenemos que apostar también. Hemos metido enmiendas en el terreno de la salud, incluso en el terreno de la salud laboral, donde hemos ya asentado una enmienda que se hizo el año pasado para que se haga todo este plan de visitas de técnicos del Instituto Navarro de Salud Laboral y Pública a las empresas para mejorar todo lo que es la prevención. Teníamos otro problema con la siniestralidad laboral. Bueno, en definitiva, y hemos metido un montón de enmiendas, y nosotros hemos respaldado ya más pequeñas en desarrollo rural, pues donde con muy poco dinero pues se hace mucho, ¿no? Muchas veces. Y bueno, hemos tratado temas desde el rescate de las entidades locales hasta cuestiones medioambientales, el oso y la transhumancia. O sea, imagínate todo lo que fundamentales para y eso es lo que nosotros hemos impulsado, pero de acuerdo siempre con nuestros socios de cuatripartito, que ellos han impulsado también otras cosas y han respetado las nuestras, y bueno, hemos llegado a acuerdos, y nosotros realmente hemos estado de acuerdo con esto y ellos con lo suyo, y viceversa, ¿no? O sea, que no tenemos... Señor Martínez, ¿cuáles serían quizás las posibilidades reales que tienen de salir adelante esas enmiendas que plantea el Partido Socialista? El señor Couso hablaba de un planteamiento manirroto. ¿Cuál es la mejor defensa quizá de los presupuestos que plantea el Gobierno cuatripartito, y qué visos de sacar adelante o que salgan adelante estas ideas que plantea el partido de Chivite? Bueno, Javier, con tu permiso, no sé, me llama poderosísimamente la atención que en este programa que vamos a hablar de presupuestos y de enmiendas hasta ahora se haya mencionado única y exclusivamente al Partido Socialista de Navarra, siendo el quinto partido de la Cámara. Tú representas al mayor partido de la Cámara, el primer partido de la oposición. Bueno, me llama mucho la atención. Hoy, por cierto, el Partido Socialista no está aquí, ya saben que tenemos turno parlamentario. Iremos. Señor Martínez. No sé qué quiere decir esto, pero en fin, me ha llamado la atención. Hemos hablado hoy del Partido Socialista por el grueso de las enmiendas que presentaba recientemente María Chivite. Hablamos de 181 millones de euros, 297 enmiendas, y por supuesto aquí está el Partido Popular y UPN, que también son partidos críticos con el Gobierno, pero por supuesto a los señores parlamentarios les tocará defender su argumento, señor Martínez. Bueno, el Partido Socialista, hombre, el Partido Socialista lo que tiene que hacer, si quiere ver aprobada alguna de sus enmiendas, es reunirse pues con quienes votamos en el Parlamento, pues que somos las cuatro fuerzas del cuatripartito, el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro, ¿no? La señora Chivite está empeñada en hablar con la señora Barcos, me parece perfecto, y además sería pues lo lógico y lo natural, ¿no? Pues que los distintos partidos hablen con la presidenta, pero los presupuestos y las enmiendas se aprueban en el Parlamento. ¿Qué pasa con el Partido Socialista? Pues el Partido Socialista presenta casi 300 enmiendas, 181 millones. No he tenido tiempo de ver las contrapartidas, pero generalmente las contrapartidas que presenta a lo largo al menos en los 3 últimos años de esta legislatura, pues han sido, sacaban dinero de donde no había. De donde no había, y claro, así es muy difícil que se aprueben las enmiendas. Yo creo que las enmiendas del Partido Socialista, eso sí que es una carta a los Reyes Magos, pero ni siquiera a los Reyes Magos de verdad, sino a los Reyes Magos falsos. En fin, pues eso, yo, de nuevo, si el Partido Socialista
quiere ver aprobada alguna de sus enmiendas, pues nosotros estamos abiertos a reunirnos con ellos, como estuvimos abiertos a reunirnos con ellos, pues cuando, no sé, en 2015, cuando decíamos que nosotros propugnábamos el acuerdo programático más abierto posible, más grande posible, pues también ahora, pero en fin, el Partido Socialista, pues bueno, tiene otras apetencias. Yo comprendo que cuando estás en la oposición y tienes muchas ganas de gobernar, pues tienes que hacer enmiendas a lo grande y diciendo todo esto os daré si de rodillas me adoraréis o si en 2019 me votaréis. Pero claro, las cosas en política no son así. En política hay que tener algo que es el principio de realidad, que en estos momentos el Partido Socialista, en nuestra opinión, no está demostrando, por desgracia. Bueno, enmiendas, como decimos, del Partido Socialista, en el caso de Unión del Pueblo Navarro y Partido Popular, enmiendas a la totalidad. Señor García, ¿cómo califican los presupuestos? ¿En qué tendrían que mejorar o son difíciles de mejorar desde su punto de vista y por eso los enmienda a la totalidad? ¿No les sirven, en definitiva? No nos sirven porque nos parecen unos presupuestos irresponsables que no generan o que no son motor de empleo en nuestra comunidad, que no generan desarrollo y que efectivamente no tienen en cuenta dos aspectos que consideramos vitales e importantes, que son el tren de alta velocidad y algo que también consideramos importante, que es el Canal de Navarra, ¿no? Unos presupuestos en el que no se hace referencia a la inversión del Canal de Navarra, el propio Departamento de Desarrollo Rural, y que entendemos que es de vital importancia, ya no solo para Navarra en general, que sí lo es, claro está, sino para, en particular, a la ribera de Navarra, ¿no? Entendemos que son unos presupuestos, como digo, ficticios, irresponsables en esa medida, ¿no? Porque lo que crean es una red clientelar a través de ayudas, como digo, pues clientelares por parte de este gobierno, ¿no? Y algo como el motor de desarrollo, el empleo, pues no se hace referencia a esta cuestión. De todas formas, y teniendo en cuenta que la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular, también otro grupo UPN ha presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos, pues no saldrá adelante. Hay cuestiones que entendemos que desde nuestro punto de vista son fundamentales, y eso hemos presentado pues 238 enmiendas a los presupuestos generales de Navarra, en el que también se incluye pues la devolución de la parte proporcional de la retención y la devolución del IRPF, ¿no? A través de una partida presupuestaria. No la hemos cuantificado, es una partida que cuenta con 10 euros, que luego puede ser en función, claro está, de lo que estime el propio gobierno de Navarra, de parte de esa devolución, pues se cargue a esa cuenta. Por lo tanto, no hay contrapartida, señor Martínez, y quizás tenemos la oportunidad, ojalá, ya que sean beneficiarias todas las madres de nuestra comunidad, que no van a ver cobradas estas prestaciones, ¿no? Que en su día pues no se les cobró en su día o no se les devolvió la parte correspondiente. Oportunidad tiene el cuatripartito, como digo. Y luego enmiendas, pues sí que efectivamente, y veremos las enmiendas presentadas por el cuatripartito, muchas de ellas también, señor Couso, al fondo de garantía y al fondo de contingencias. Por lo tanto, el año pasado hubo varias que iban derivadas a ese fondo, y la excusa para no aprobar el resto, independientemente del valor, era siempre el fondo de contingencias, y luego veíamos incongruencias como las que digo de ver que apoyaban ustedes estas cosas. Pues en materia de salud, centros, pero dos, insisto, importantes: el Canal de Navarra, el tren de alta velocidad y el IRPF, devolución de las madres, que nos parecen tres aspectos importantes. También enmienda a la totalidad Unión del Pueblo Navarro. Señor Esparza, ¿por qué no le resultan atractivos, si vale la expresión, o necesarios o completos los presupuestos de Navarra? ¿Qué les faltan? Y de alguna manera también cómo valora, ¿no?, el partido, la valoración o la puesta en escena del Partido Socialista, que también ha dicho que no aprobará sus planteamientos, ni los del Partido Popular ni los de Unión del Pueblo Navarro. Bueno, en primer lugar, y hablando de presupuestos, para nosotros son unos presupuestos que se basan en el capítulo de ingresos en una política fiscal que a nuestro juicio es nefasta, porque lo que ha hecho ha sido crujir a la clase media y trabajadora de esta comunidad y hacer que seamos los navarros los españoles que más impuestos pagamos. Hacer que los autónomos navarros sean los autónomos españoles que más impuestos pagan, hacer que las empresas navarras sean las empresas españolas que más impuestos pagan. Por lo tanto, desde ese punto de vista ya estamos contrarios a lo que es este presupuesto. Además, es un presupuesto cortoplacista, es decir, no está preparando a Navarra de cara al futuro. En Navarra se está creciendo, pero estamos creciendo, si analizamos los 3 últimos años y medio, menos que la media española. En Navarra se está creando empleo, pero estamos creando menos empleo que la media española. Hay una partida que es fundamental,
porque es la de intentar ayudar a generar actividad económica y empleo, que es la del Departamento de Desarrollo Económico, que se reduce este año en el presupuesto. El presupuesto en su globalidad crece un 3,4%. Pues bien, el capítulo que tiene que ayudar a la inversión, que tiene que ayudar a la generación de actividad económica, que tiene que prepararnos para el futuro, que tiene que ayudar a la competitividad de las empresas, se reduce un 1,1%, por lo tanto, y se sitúa en torno a los 20 millones de euros, que según, si yo no me equivoco, es el dato más bajo de los últimos 15 años. Desde el punto de vista social, estos señores que dicen que son muy sociales plantean un presupuesto al que destinan a las políticas sociales el 55,6% del presupuesto. Si vamos a un presupuesto en torno a los 4.000 millones años atrás, con gobiernos de UPN, estábamos en el 56%, es decir, nosotros que según ellos no somos sociales, éramos más sociales porcentualmente, hablando de dinero, hablando de presupuesto, que lo que son ellos. En definitiva, se nos han subido los impuestos, no tenemos mejores servicios y no se está preparando a Navarra de cara al futuro. Partido Socialista, bueno, pues el Partido Socialista sabrá lo que tiene que hacer a las enmiendas a la totalidad o no. A mí, y el lunes en mesa de Junta de Portavoces lo dije, yo creo que el señor Araiz dejó claro que había autorizado que hubiera una reunión de cortesía entre la presidenta del Gobierno y la señora Chivite. Bueno, hoy aquí el señor Martínez ha dicho, efectivamente esa reunión, la señora Chivite está empeñada en reunirse, bueno, pero si quiere acordar, no se tiene que reunir con la señora Barcos. Si quiere acordar, se tiene que reunir con el cuatripartito. Cuatripartito que ha presentado unas enmiendas en la mañana de hoy, bueno, pues que es el reparto, creo, en torno a 20 millones de euros. Reparto a 5 millones por partido que compone el cuatripartito. ¿Para qué? Bueno, pues en fin, pues es un reparto electoralista, para que cada uno defienda, como estamos a 6 meses de las elecciones, pues un poco, en fin, pues a su gente, a sus grupos municipales, en fin, sus cositas, ¿no? Pues eso es lo que han hecho con la propuesta que... Y termino con el IRPF, que me parece algo relevante. Nosotros hemos vuelto a plantear, aunque este debate lo tuvimos la semana pasada, hemos vuelto a plantear una disposición adicional. ¿Para qué? Para pedirle al Gobierno que nos traiga una propuesta, que nos traiga una fórmula que haga posible que se les devuelva el IRPF a las madres navarras y se les trate de la misma manera que al resto de las madres españolas. No lo hemos dotado de cantidad económica porque entendemos que el Gobierno, si quiere hacerlo en varios años, nosotros estamos dispuestos a que así se haga, que no sea problema el que, oye, no podemos destinar todo, no podemos pagar todo en el 19. Bueno, pues vamos a hablar del 19 y vamos a hablar del 20, incluso vamos a hablar del 21, pero vamos a buscar una solución porque nos parece que es de total y absoluta justicia. Y nuestras enmiendas, bueno, creo que tendremos tiempo a debatirlo en el siguiente turno y yo entonces sí que trasladaré cuáles han sido nuestras enmiendas ya concretas a lo que son estos presupuestos. Avanzamos en el debate, vemos bueno, pues diferentes miradas muy distintas, desde luego. Canal de Navarra, por ejemplo, una obra fundamental que no se contempla, dice el señor García, también ese IRPF y las madres que siguen reclamando al Gobierno esa devolución, y por otra parte el cuatripartito que previsiblemente aprobará las cuentas porque cuenta con la mayoría en la Cámara, aunque la oposición critica que sean esos 20 millones de enmiendas de alguna manera, como decía el señor Esparza, para contentar a los 4 que lo forman. ¿Qué decir a las madres? Es verdad que es uno de los temas que sigue candente, que todavía no hay una respuesta definitiva, no se sabe si en Navarra se percibirá ese dinero o no, esos millones que en principio se podrían o sería bueno, posible de alguna manera devolver a las madres. ¿Qué va a pasar con este asunto? A las madres lo primero que hay que decirles es la verdad, que es lo que creo que no se les está diciendo. Es decir, si se les va a abocar a un proceso, a un procedimiento judicial que van a perder. Eso es lo primero que hay que decirles, y que va a tener unos costos para ellas que espero que quienes les están abocando a ese proceso luego los costeen, porque la sentencia que hay en el Estado nada tiene que ver con la realidad jurídica fiscal que hay en Navarra. Y entonces también ha dicho una verdad el señor Esparza, que cuando uno quiere ser equitativo, justo en el reparto, ¿no?, de las partidas presupuestarias y atender a las necesidades que hay en la comunidad, hay que empezar por ser justo en la recaudación también, porque si no recaudamos de una forma justa y empezamos a repartir mal. Con la propia recaudación ya estamos repartiendo mal. Entonces, a las madres hay que decirles que no se puede devolver retroactivamente la exención que tenían al IRPF hasta el año 2012, que lo retiraron UPN y PSN,
Simplemente pues porque nosotros no estamos a favor de la exención, estamos a favor de la deducción, porque si hiciéramos sí se puede. eso... Otra cosa es que no se quiera. No, pero es que ustedes... No se quiere. Pero es legal, con esa devolución... es posible, pero no quieren. No. Es una voluntad política. Es una voluntad política, pero legalmente tampoco está amparada. Legalmente se puede tomar esa decisión. Si tomamos la decisión, porque todas... Si además de la señora Carrillo, uno de ustedes, si hubieras tenido... El gobierno hubiera tenido que devolver a todas las decisiones navarras. políticas suelen ser casi todas legales, pero lo que yo quiero decir es que si se devuelve esa exención, a quienes no les devolvemos son a las autónomas. No les devolvemos a las rentas, a las madres trabajadoras pobres que no hacían la declaración y por tanto no se tenían. Hay que devolver a todo el mundo, hay que tratar a todo el mundo exactamente igual que se trata en el resto de España. A los que no son iguales no se les puede tratar por igual. Es decir, a una madre que hubiera cobrado... Si una madre en Murcia, y termino, si una madre en Murcia se le devuelve el IRPF, ¿por qué a una madre en Murcia se le devuelve? ¿Por qué a una madre en San Sebastián se le devuelve? ¿Y por qué a una madre en Navarra no se le devuelve? Porque nosotros apostamos por la deducción. No estamos política que creo que es un error, ¿verdad? Y creo que es no estamos a favor de que una madre que tuviera una renta o un cobro salarial de 90.000 euros al año le tendríamos que devolver 8.000 y entonces esa persona no necesita esa devolución. A ver, vamos. No necesita esa devolución. No, lo que necesita es que se la trate de la misma manera que al resto de las madres de este país. Quien necesita que se le devuelva o que se le trate mejor son las rentas bajas, las autónomas, las personas que no van a tener derecho a esa devolución porque no se les retuvo IRPF, porque a las trabajadoras pobres que no llegaban al mínimo... Excusas de mal pagador. No. Para justificar lo que no se puede justificar, señor Couso. Señor Martínez, ¿están en peor situación realmente las madres en Navarra? ¿Estas madres se exigen esta devolución? Vaya, perdóneme, pero es que aquí se han dicho cosas muy gordas. Ustedes fueron los que quitaron esa exención a las madres navarras. Y nosotros fuimos los que la pusimos también. Ustedes fueron los que la... Señor Esparza, yo de verdad he respetado su turno con total tranquilidad. Ustedes fueron los que la quitaron. Y ahora, en un momento en que a finales de octubre la Agencia Tributaria Española, es decir, el Ministerio de Hacienda, decía que todavía, no sé cuánto tiempo después de que el gobierno dijera que les iba a devolver, que todavía no saben cómo hacerlo. Ustedes están exigiendo que el gobierno que no fue el que quitó las exenciones, que fueron ustedes, devuelva ese dinero. También sabemos que en el caso de que se hiciera, solo cobrarían ese dinero aproximadamente el 18% de todas las madres. Un dato que ustedes se callan. El 18% de las madres, ¿quién es? No. Déjeme hablar. Gracias. El 18%, es decir, las mujeres que más dinero tienen o que más dinero declaran. Las que no llegaron pero es que... El señor Esparza, es así. Yo sé que yo comprendo que esto le duela y le moleste. No, pero a mí no me duele, que les duele a ellas. Que les duele a ellas que se mienta de esta manera. Les duele a ellas, no a mí. A mí miéntame lo que quiera, a ellas no. Al 18%. Señor Esparza, 45 millones de euros dice la Hacienda Navarra. Claro. Dicen los técnicos ¿puedo de seguir hablando, señor Esparza? Yo no le he interrumpido en ningún momento. Martínez. Comprenda que los demás también tenemos derecho a hablar. No mienta a las madres. Y no mienta usted a toda la ciudadanía. No mienta a las madres. No mienta usted a toda la ciudadanía. Me parece muy grave, es la segunda vez que me dice no mienta. Yo le respondo con lo mismo. No mienta usted. No mienta. No mienta usted. Yo no miento, señor. No mienta usted. Usted miente. No, yo no miento. Usted miente. Yo no miento, señor Martínez. No, ha empezado él diciendo que no mienta yo, cuando él puede mentir todo lo que le da la gana. Vamos a escuchar de momento al señor Martínez, por favor. Por lo tanto, mire usted, si es usted incapaz de convencer a la mayoría del Parlamento para que se modifique la ley, reconozca que es usted incapaz. Cuartos presupuestos en 4 años. El anterior gobierno de UPN no consiguió hacer esto. Por cierto, ¿qué votaron ustedes cuando este gobierno planteó la deducción progresiva? Y eso sí que es justo. ¿Qué votaron ustedes? Se lo quiero recordar. Bueno, pero volviendo al tema de los presupuestos, cortoplacista, dice, mire, Navarra es la comunidad que más ha crecido y que más está creciendo en 2018 y la que más va a crecer en 2019. Es la que más empleo está generando. Hoy mismo es el Día de la Economía Social. Ha habido esta mañana un congreso de economía social, por cierto, con intervención de personas de la economía social, no solo de Navarra, sino también del País Vasco y de Aquitania. ¿Se acuerda de la Eurorregión? Aquella que ustedes no le dieron importancia porque no les venía bien. Bueno, pues, y se ha demostrado que la Eurorregión es un factor de crecimiento impresionante, de creación de empleo impresionante, de progreso también para Navarra impresionante. Y luego, pues sí, ustedes tendrían, pues no sé qué cantidades en unos departamentos y en otros, pero ¿sabe qué es lo que ustedes hicieron
pésimamente gestionar el dinero de todos los navarros, mientras que este gobierno lo está gestionando muy bien. Y por último, claro, nosotros no nos hemos repartido 20 millones entre 4 grupos, no. Nosotros hemos llegado a un acuerdo político entre 4 grupos muy diferentes. Comprendo que le dé la risa. Esa es la risa que a usted le da el acuerdo. El acuerdo es muy importante en democracia, señor Esparza. Nunca más van a volver a gobernar ustedes en solitario o con el apoyo del Partido Socialista. El acuerdo es fundamental. No se ría del acuerdo. Reírse del acuerdo es de las personas, reírse de las personas que creemos en los acuerdos en situaciones políticas complicadas. Y por último quería decir otra cosa, pero como se me ha ido... Ah, no, y el señor Araiz no ha autorizado a la presidenta Barcos a ninguna reunión. El señor Araiz habrá dado su opinión. La presidenta Barcos tiene la autonomía y la capacidad suficiente como para reunirse con quien ella considere interesante e importante en cada momento. Señor Martínez, yo no me río del acuerdo, no me he reído jamás de los acuerdos. Nosotros, de hecho, tenemos una larga trayectoria de acuerdos. Fíjese, hemos alcanzado, esta misma legislatura hemos alcanzado, y usted lo ha visto, un acuerdo con el Gobierno de España, con el Gobierno del Partido Popular, que le ha venido fantásticamente bien a Navarra. Para que el tren de alta velocidad se estén haciendo obras, Sí, para que hoy el vicepresidente del Gobierno, el señor Ayerdi, anuncie que igual, efectivamente, puede ser gratuita la autopista para los que van y vienen en el mismo día. ¿Eso sabe por qué es? Porque hay un acuerdo entre UPN y el Gobierno de España y puso 12 millones de euros para que eso fuera gratuito. Hay 10 millones de euros también, que parece que también va muy bien, para que se desdoble el Nacional 121A. Por lo tanto, de acuerdos, históricamente en Navarra UPN ha gobernado con el Partido Socialista, ha gobernado con otros, con CDN, es decir, hemos sido capaces de llegar a acuerdos. Pero yo me reía de lo que usted califica, en fin, ese acuerdo, y yo lo llamo reparto. Reparto, y fíjense, antes hablaban del fondo de contingencia. Porque esos 20 millones de euros, todos estos años en la negociación de presupuestos, a nosotros se nos ha criticado que las partidas que planteábamos las vinculábamos al fondo de contingencia. Y se ha hecho una especie como de odisea, de cómo pueden coger el fondo de contingencia. Los 20 millones de euros, en esta ocasión, salen del fondo de contingencia que se lo han comido de principio a fin. Y voy al tema de las madres. Yo, en definitiva, lo que no quiero es que se les engañe a ellas. ¿La realidad cuál es? La realidad es que son las madres navarras las únicas madres de España a las que no se les va a devolver el IRPF. A mí eso me parece injusto. No comprendo esa decisión, no entiendo los argumentos. La propia Hacienda Navarra habla de 45 millones de euros. Ustedes dicen que en caja tienen 660 millones de euros. No hay que quitar nada a nadie, hay que darles a ellas lo que se les debe. Nada más y nada menos. Eso es lo que estamos pidiendo y es lo que están pidiendo ellas. Y creo que legítimamente y con mucha justicia además. Sí. Señores, vamos a seguir con el señor García, señor Martínez. Cuando usted habla de nuestro acuerdo y lo califica de reparto, déjeme que le diga, el acuerdo al que ustedes llegaron con el Partido Popular, eso sí que intentó ser un reparto. Eso sí que intentó ser un reparto. Ustedes lo calificaron Ustedes lo calificaron, ese acuerdo entre nosotros y el Partido Popular, lo calificaron del acuerdo de humo. Sí. O sea, recuerda, ¿verdad? Humo, sí. Humo. Claro. Hay obras del tren de alta velocidad haciéndose en Navarra. Sí. Los navarros no van a pagar la autopista. Humo. Sí, pero si llegamos a ese punto será porque este gobierno está también... Claro, sí. Porque este gobierno está llegando a acuerdos con el gobierno de España los 12 millones en este momento del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, por la verdad por delante, como decía el señor Martínez, que yo creo que ya me toca hablar en este debate, dos cuestiones básicas. Sí. La verdad es que no hay voluntad por parte del gobierno y parece que le sienta mal, ¿no?, a los miembros del cuatripartito, y evidentemente aquí las madres de nuestra comunidad tienen la posibilidad y decía usted una verdad, es cierto, fue el anterior gobierno quien lo quitó, yo creo que hay que reconocerlo, y nadie ha dicho todo lo contrario, pero es este gobierno el que tiene la posibilidad de devolverle a las madres. La evolución depende de este gobierno, es legal y existe posibilidad. Efectivamente, no hay voluntad, esa es la verdad, que no hay voluntad por parte de este gobierno para hacer efectiva, poner en marcha una medida que beneficie a las madres, al igual que al resto de las madres de nuestro país. Tren de alta velocidad, gracias al Partido Popular. AP15, ya era hora, es una medida que venía planteando hace muchísimo tiempo el Partido Popular. Es más, desde que iniciamos estos 4 años, el Partido Popular en este momento, en su día presentamos una moción en el Parlamento, que por cierto, desgraciadamente no contó con el apoyo de todos los grupos que hoy la apoyan, y que bueno, hoy, gracias al acuerdo Partido Popular-UPN, puede ser gratuita. Y es más,
tampoco parece que haya voluntad por parte de este gobierno. Hoy ha dicho el señor Ayerdi que puede que exista un acuerdo con Fomento para poner en marcha el pacto que existía de nivel presupuestario, pero es que llevan meses con esta cuestión. Vamos a escuchar, estamos aludiendo al vicepresidente del gobierno, el señor Manu Ayerdi. Hoy precisamente se habla y mucho de tráfico, de esas retenciones que nos han llevado a Irún, a la frontera de Guipúzcoa y Navarra, y desde luego aquí en Navarra el tema de la AP15 y la gratuidad ha estado sobre la mesa mucho tiempo. Hay muchas llamadas de atención, muy especialmente de la Ribera de Navarra, reclamando que ese trayecto por Navarra sea gratis. Escuchamos al vicepresidente. Es evidente que estando en la fecha en la que estamos, pues ninguna de ellas, ¿no? Ni vamos a de repente a hacer obras en la Nacional 121 este año, ni tampoco el tema de la gratuidad para aquellos que viajan en 24 horas, automóviles ligeros, etcétera, va a poder materializarse antes del 1 de enero, ¿no? Pero insisto, yo creo que el planteamiento es que la partida se materializa este año con un abono por parte del Gobierno del Estado al Gobierno de Navarra este año, y la ejecución de esos dineros, digamos, se ejecuta, se materializa pues a partir del 1 de enero en adelante. Bueno, pues ahí tenemos las palabras del señor Ayerdi. Dineros, 12 millones de euros más 10 millones de euros que son fruto del acuerdo entre UPN y el Gobierno de España. Yo quería simplemente una puntualización a lo que se ha querido dejar sobre la mesa. Es que da la sensación de que las madres que están solicitando la devolución del IRPF, en fin, son madres ricas. No. Es que no, sí, porque según el señor Couso, no, es que estamos hablando, no, es que esto solo va a afectar, tiene que afectar, no afecta, déjeme terminar, no, es que solo afecta a madres que tienen un nivel adquisitivo, es que no afecta a las que menos nivel adquisitivo tienen. Oiga, mire, a mí me da la sensación, yo tengo la sensación por lo menos, de que estamos hablando de la clase media y trabajadora de esta comunidad. Estamos hablando de familias normales que lo que quieren es sacar a sus hijos adelante. No estamos hablando, en el caso concreto de esas madres que están pidiendo esa devolución, no estamos hablando de las grandes fortunas de esta comunidad, ni estamos hablando de ninguna otra cosa. Por lo tanto, por favor, no se diga eso. Mire, señor Esparza, no se diga eso, señor Couso. Usted hablará de las clases medias, nosotros vamos a hablar de las madres pobres, que las hay muchas en Navarra todavía, esas que son trabajadoras y además pobres, a las que no se les va a devolver nada porque ni siquiera tuvieron la posibilidad de que se les diera la retención sobre el IRPF. Autónomas, gente que no lleva los mínimos, tal. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Y lo que nos preocupa a nosotros es fijar a futuro... Ayúdenles a esas también. Fijar a futuro un sistema de deducciones progresivo que beneficia a las que están más abajo, pero si lo que eso siempre va a tener que ir en detrimento de la gente que está más arriba. Es una cuestión de reparto, señor Esparza. Es una cuestión de reparto. Nosotros lo que proponemos es ayudar a todas. Sí, claro. Pero no por igual. Pero no por igual. Pero es posible. Pero no por igual. Eso es lo que debe hacer. Pero no por igual. Eso es lo que se debe hacer. Claro que es posible. A cada uno según su capacidad. Están tratando de poner excusas que la gente, las madres, pues evidentemente saben la realidad. Yo creo que las madres que están luchando por, como digo, estar en igualdad de condiciones que el resto de España, saber que verdaderamente lo que está diciendo es totalmente falso y es una excusa quizás para tratar de vender un humo que no se puede tratar por igual a los iguales. Básicamente justificar el voto contrario que el partido de los recortes. El partido de los recortes, en una situación muy difícil, evidentemente entenderá y compartirá que la situación anterior era totalmente diferente a la situación en la que hoy nos encontramos. Por lo tanto, y es más, no dice que la economía va muy bien en nuestra comunidad, claro. Pues tengan voluntad, y porque posibilidad económica existe. Bueno. Menos inversiones en el euskera, que es a lo que potencia. Hay 3,7 millones de euros para el euskera en los presupuestos, que efectivamente hay que potenciarlo, hay que ayudar. Bueno, pues si para el euskera tiene, hay para otras partidas, tienen 20 millones que se reparten entre cuatripartito, pues mira, ya son 17 millones menos para poder poner en práctica una medida que no es el Partido Popular, UPN, el PSN quien exige, son las madres navarras, única y exclusivamente. Ha tenido tiempo y creo bastante tiempo para explicar, y yo creo que también tengo el derecho de explicar. García, que el partido de los recortes nos venga ahora pidiendo en situación económica
por favor, añada también la situación en la que... el partido de los recortes nos venga ahora pidiendo que demos el oro y el moro a todo el mundo. Yo comparto con el señor Couso que efectivamente la devolución de la exención del IRPF afectaría a un 18% de las mujeres que fueron madres en ese periodo de tiempo. Y claro, ustedes hablan de las madres, y no es verdad, es un 18% de las madres. Pero comprendo que lo hagan ustedes, pues así, porque estamos en periodo electoral desde 2015 y pues vale, pues adelante. Nosotros hemos votado unas deducciones progresivas y justas para las madres del futuro, y mientras nosotros hicimos eso, ustedes votaron en contra, y ustedes fueron los que recortaron esas... Justo este gobierno, cuando parte de la base de que está en una situación de injusticia las madres de nuestra comunidad. Vale, gracias, señor García. Bueno, quiero añadir otra cosa. La gratuidad de la autopista, ustedes lo dan como si estuviera hecho. Me imagino que si bajan hoy a Tudela van a seguir pagando. Sí, no, yo bajo todos los días, evidentemente pagamos todos los días. Porque independientemente de que el UPN y PP firmaran un acuerdo, ese acuerdo no se ha materializado. Porque no ha querido el gobierno de Navarra. Sí, la culpa del gobierno de Navarra, no del gobierno del Partido Popular. El gobierno del Partido Popular tuvo la voluntad. Quiero terminar, si puedo. Democracia, un poquito de democracia, un poquito de libertad de expresión. Gracias. Adelante. El tren tiene que invertir el dinero del tren el Gobierno de España, porque es competencia del Gobierno de España. Y nosotros al ministro le hemos dicho con total claridad que sí estamos dispuestos a firmar un convenio, pero con plazos objetivables. No como esas cosas que vendieron UPN y Partido Popular. En 2013 estará hecho el tren. Y estamos a 2010 y ¿cuánto? 18. Y todavía no hay nada. No hay nada. Dijo el 2023 no hay nada. Que fue hace Entonces nosotros estamos por firmar un convenio con plazos objetivables. Vale. Hablamos de por lo tanto, infraestructuras calma, y de la AP15, que hay muchas personas pendientes de ello. Al vuelo, que ya saben ustedes que todo en política va muy despacio. Puedo. Sí, y con ustedes va más despacio todavía. Porque, sí, mire, llevan 6 meses... Llevan 6 meses que hay una partida en el presupuesto general del Estado de 12 millones de euros para que los navarros que van y vienen en el día en la autopista les salga gratis. 6 meses. Ni el Gobierno de España del Partido Socialista Obrero Español, ni el Gobierno de Navarra de la señora Barcos han hecho nada. Y esto se soluciona muy fácil. No, que le voy a decir... ¿Han hablado o no? Han hablado. Se sientan en una mesa... ¿Me dejan terminar? Se sientan en una mesa y en 2 horas aplican las bonificaciones que ya están, porque ya hay un modelo de bonificaciones que está funcionando, aplican a ese otro 50% del trayecto que a día de hoy se cobra y se ha arreglado el asunto. Eso es querer arreglarlo, tener voluntad y preocuparse de la gente. Y ustedes en 6 meses no se han preocupado de la gente, ni ustedes ni el Gobierno de España. O sea, y en relación al convenio del tren de alta velocidad, ustedes tuvieron la oportunidad de firmarlo y no lo firmaron. Y cuando habla de las familias y hablan de las deducciones, no lo firmaron, esa es la verdad. Hablan de las deducciones y hablan de las familias. Yo no sé cuál es su modelo. Ahora sí sé que la misma familia en Navarra, con 2 hijos y unos ingresos normales, paga 900 euros más al año que esa misma familia con esos mismos ingresos en Guipúzcoa. A mí cuéntenmelo como me lo quieran contar, pero eso es perjudicar a los navarros, eso es tratar mal a las familias. Y si cuantas más hijos tengan esas familias, todavía pagamos más impuestos. Lo pueden contar como quieran, pero es falso. Y la realidad es la que es. La realidad es la que es y la que conocen los ciudadanos cuando hacen su declaración de la renta, incluidos esas familias. Sí, no, la realidad es, y nosotros hemos admitido, que en las últimas reformas fiscales a lo mejor nos hemos pasado un poco de frenada con las rentas más bajas. Pero no es cierto lo que ha dicho usted, porque en impuestos de sociedades anónimas, Navarra es prácticamente un paraíso fiscal. Prácticamente un paraíso fiscal. Estoy hablando de las familias. En sociedades anónimas. Estoy hablando de las familias. Entonces, usted viene aquí y presume de haber conseguido con el Estado un acuerdo de 12 millones. ¿Sabe cómo se ha conseguido el último año recaudar 12 millones más? Persiguiendo el fraude fiscal. Persiguiendo el fraude fiscal, cosa que ustedes no lo hacían. Y con una pequeña inversión por cada euro que se invierte se recaudan 40. Y por eso el cuatripartito creó la partida que no existía hasta el año pasado para contratar gente que persiguiera el fraude fiscal. Sí, claro. Y para que cada 31 de diciembre los consejeros de Hacienda no tengan que firmar la prescripción de deudas fiscales por valor de 20, 30 y hasta 51 millones que prescribían cada año. Y eso
Es otra cosa que este año, en ese acuerdo que dice usted que nos hemos repartido, Yo lo le hablaba- vamos a seguir impulsando para que se siga recaudando, Yo le hablaba de persiguiendo familias, el no le fraude hablaba- fiscal. no le hablaba y de de esa sociedades. manera podremos luego repartir mucho mejor, porque se le olvida a usted decir, señor Esparza, una cosa que la gente tiene que saber, que es que los presupuestos generales de Navarra a un 85% son gasto comprometido y que lo que queda es un 15% de un presupuesto pequeñito para jugar. Por tanto, podríamos los decir... demás también, ¿eh? No, es que siempre, precisamente sí, le sí, quiero cuando decir gestionábamos los demás también. que los presupuestos No de de este ahora. año son continuistas con los que ha hecho el cuatripartito en los años anteriores, pero también incluso con los que hicieron ustedes por ese 85% de gasto comprometido. Señores, En cualquier señores, caso, ¿sabe sí que ya las el tiempo? habla usted muy brevemente. ¿Sabe dónde sí que son ¿Sabes dónde son muy continuistas? En lo que decía el señor Martín, en los recortes que se me siguen manteniendo en educación en cuanto a personal, recortes que se mantienen en salud con respecto a las inversiones. Sí, podemos hablar de muchísimas ratios, podemos hablar de ratios en educación, podemos hablar de la media de médicos y pediatras en nuestra comunidad con respecto a otras comunidades. Por cierto, las podemos hacer una comparativa como aquí es gobernadas por el Partido Popular. Cuando quiera, podemos hablar de los recortes que dice usted. Usted que tanto habla de recortes en educación, ha conseguido un pacto sindical en educación. De cara al 2019, diga la verdad. Claro, ¿Qué compromiso? no, ¿Qué compromiso tiene en su legislatura? Señor García, no va a ser ¿Cuál es el de cara- compromiso? Señor No, García, dígame cuál es el compromiso del 2019. Señores, hasta aquí llegamos, se nos va el No va a ser tiempo. un pacto Porque sindical ninguno de cara... en La Rioja, Señor García, hablamos de me las deja hablar, dejamos. si quiere. me deja Señor hablar, me Martínez. deja hablar. ¿Cómo va a ser un Nos vamos pacto, ya. un pacto de cara al 2015? Lo tenía que haber hecho antes, en el 2015. Es Nosotros imposible hoy no venir tenemos aquí, aquí tiempo es para imposible más. hablar. Se ha acabado ya. Es un pacto Difícil, de cara al difícil, 2019, señores, poder con la mayoría entenderles. de sindicatos. Algo No en que el 2015, ni ustedes, tenía ni que haber ustedes. sido. Seguiremos. Cuando vinieron Bajamos a revertir de las las becas, becas. siguen los Perdón, recortes. a los navarros. Seguiremos el miércoles que viene. No hay tiempo para más, señor tendrá Martínez. que buscar una forma para que todos podamos intervenir y sobre todo que no nos Todos interrumpamos. ustedes Es que si no, no tiene intervienen, mucho sentido. intervienen No tiene y mucho también sentido. contrastan ideas, pero es un debate. pero los y unos siempre se encima de quiere los más otros tiempo. no tiene Gracias, de ningún verdad, sentido. a los cuatro, de Ningún verdad. sentido, de Hemos verdad. tratado de comprender y yo creo que en parte hemos comprendido Sí. las diferentes políticas de cada uno de los grupos representados hoy aquí en esta mesa. Muchas gracias de verdad a los Muchísimas cuatro. gracias, que no se ha oído Sé nada. que no se quedan ustedes del todo satisfechos porque podríamos estar 2 horas debatiendo, pero no tenemos tiempo para más. Seguimos adelante. Gracias. Automóviles Torregrosa les ha ofrecido este espacio.